pregunta previa en realidad. Estoy pésimo con la malla. Mi debe al respecto. ¿Ustedes están en segundo? Sí. Segundo, ya, perfecto. Entonces ya hemos tenido ramos de histología y embriología, que es bastante general, no es algo que se debería juntar en realidad. Conceptos básicos, básicamente. Fisiología. Sí, el semestre pasado. Fisiopatología. Ahora. Están sufriendo con eso ahora. Ya, pero con Sí. fisiología estamos bien por ahora, ¿no es cierto? Y sabemos del sistema endocrino. Que son glándulas que secretan hacia el interior de de los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué secretan? Pueden secretar hormonas, mucus y Mucus. no, ese hacia Esa es exocrino. hormonas. Hormonas, ¿cierto? Está inventado. ¿Y para qué son las hormonas? Para Regulación. para del regulación, cuerpo. Sí, regulación del cuerpo. para la homeostasis del cuerpo. Regulación o homeostasis del cuerpo, entre otras funciones. Bien, súper. ¿Cuál es su nombre? Francisco. Francisco. Ok. Necesito que también el resto también participe, además del Francisco. No, lo más. Bien. Mi nombre es. Tú me soplas y yo lo digo. Entonces, sistema endocrino básicamente es nuestro sistema de control de las funciones corporales. ¿Ya? Dentro de esto, nosotros vamos a considerar siempre que el sistema endocrino es productor de hormonas, ¿ya? Y tiene múltiples funciones, dentro de las cuales vamos a tener, como decíamos, la función principal, la producción de hormonas. Pero la producción de hormonas está ligada a básicamente toda la funcionalidad de nuestro cuerpo, es decir, metabolismo, homeostasis, crecimiento, desarrollo, sobre todo en las etapas tempranas de la vida, la función reproductiva, cómo respondemos al estrés con el cortisol, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el ciclo circadiano, que también va de la mano del cortisol y la melatonina, ¿ya? También vamos a tener funciones que hacen regulación directa al sistema nervioso central y también van a estar relacionados a todo lo que tiene que ver con la capacidad de nuestro cuerpo de adaptarse a las distintas condiciones del entorno. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que consideramos sistema endocrino, podemos ir aislándolo en distintos órganos. ¿Bien? Estos órganos, principalmente, vamos a considerar que tenemos todo lo que es la glándula pineal, compuesta por el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria. ¿Ya? El siguiente, vamos a tener la tiroides, ¿cierto? Que toda la glándula tiroides va a estar compuesta por la tiroides en sí, con sus 3 porciones, y vamos a encontrar dentro de la glándula las glándulas paratiroides. Siguiente, vamos a encontrar el páncreas endocrino, ¿ok? Que, bueno, el páncreas es una glándula que es mixta, ¿ya? Porque tiene tanto función endocrina como exocrina. Y básicamente sabemos que la porción endocrina se encarga de la regulación de insulina y glucagón. ¿Pero eso te regula? Porque esas son las hormonas. Los niveles de azúcar en sangre. Exactamente. Es decir, y tratemos también de aterrizarlo. O sea, está excelente, tenemos que saber cuáles son los conceptos, glucólisis y gluconeogénesis, ¿cierto? Pero esencialmente es de dónde sacamos energía rápida para el cuerpo, ¿ya? Al momento de la estimulación de alimentación. Entonces es súper importante tener bien regulado eso. Se les dice un resistente a la insulina. No, yo estoy bien. Yo estoy pésimo en términos metabólicos, así que ahí vamos. Te doy un ejemplo evidente de todos los problemas que puedan tener, aunque no lo veas. Otras glándulas que vamos a encontrar acá van a ser las glándulas suprarrenales, que en este caso es una glándula que va de a par, ¿cierto? Tenemos las dos sobre los riñones
y estas se van a encargar de la secreción de péptidos relacionados al manejo del estrés y también muchos otros péptidos relacionados a el manejo de volúmenes fluidos, ¿cierto? Y también de hormonas que están relacionadas a la función sexual. Bien. De acá también, en el caso de las mujeres, vamos a ver los ovarios con la secreción de LH y FSH para regular el ciclo menstrual, ¿cierto? Y vamos a ver los testículos con la secreción de testosterona para poder regular toda la diferenciación y expresión de caracteres sexuales secundarios, junto con la estimulación de la espermatogénesis. ¿Ok? Entonces, en esta clase, lo que vamos a abordar van a ser particularmente la hipófisis, doña tiroides, y nuestro buen amigo, la suprarrenal. ¿Ok? Esas tres van a regular. Esas tres son las que vamos a estudiar el día de hoy. Ay. Ya, desde una perspectiva de histología clínica. Ya. ¿Ok? ¿Por qué vamos a estudiar esas tres? Porque en general, lo que es ovario y testículo, lo vemos en las clases de, Embriología. no solamente de embriología, también lo vemos en clases de órganos reproductores. Ah, sí, ¿Ya? eso no lo Porque recuerdo. tienen más componentes que solamente la función endocrina. De acá, glándulas que tienen una función endocrina completamente pura son la hipófisis, la tiroides con la paratiroides, la suprarrenal. El páncreas tampoco lo vamos a observar porque eso se ve cuando estamos trabajando con los anexos del sistema digestivo, ¿ya? Órganos anexos, dígase hígado, dígase vesícula biliar, dígase páncreas. Y ahí también abordamos un poco tanto lo que es la patología y la histología principalmente del páncreas, tanto endocrino como exocrino. Bien, entonces, para que se hagan la idea, los órganos que vamos a ver son los que son puramente endocrinos. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Dudas, consultas, interrogantes? ¿El timo por qué no entraría? El timo lo vamos a dejar aparte porque en realidad el timo, la función regulatoria es más infantil, ¿ya? Y las patologías asociadas a esto principalmente se dan en lo que son la categoría de los linfomas. Entonces tienden a generar más que patologías que sean puramente endocrinas, tienden a generar patologías que son más de tipo linfóide, ¿cierto? De la línea hematopoyética. ¿El páncreas también funciona como paracrino? Podrías considerar el páncreas en su totalidad como un órgano paracrino, Ya. porque tiene ambas funciones, ¿ya? Ya. Pero las estructuras que generan las dos funciones son distintas. ¿Ok? Bien, salud. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Más dudas, consultas, interrogantes? ¿No? Ok. ¿Por qué normalmente nos enfocamos un poquitito en estos órganos? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir tratando de hacer un nexo a lo que va a ser después anatomía patológica, porque todos estos ramos están súper conectados. O sea, acá en histología clínica, nosotros estamos partiendo con los fundamentos que necesitamos para poder construir todo lo que viene después, en todo lo que es la línea de histoprocesamiento. ¿Ya? Toda la parte diagnóstica se sostiene de que sepamos cuál es la normalidad antes de poder ver qué es lo anormal. Y dentro de esto, tumores que son altamente frecuentes, sobre todo en nuestro país, tiroides. ¿Ya? Tumor infantil más frecuente del sistema nervioso central, adenoma hipoficial. ¿Ya? Suprarrenal, tumores superagresivos que tienen en general una predilección por salir del lugar y generar síndromes paraneoplásicos que son bien complejos, no tanto por la expansión del tumor en sí mismo, sino por todas las consecuencias metabólicas que conlleva. Entonces, ahí son órganos que son importantes de estudiar, que normalmente están dentro de las patologías que son relativamente frecuentes, excluyendo lo que viene siendo pulmón, gastro, mama en mujeres, cervicuterino, ¿cierto? Próstata en hombres. ¿Bien?
Entonces, repasando un poquitito, que esto ya lo hemos venido conversando, los tipos de glándulas en general, no solamente endocrinas, sabemos que las endocrinas, como bien me dijeron, son glándulas que no tienen conducto y que van a liberar la secreción, como bien dijo Francisco, a la sangre, ¿cierto? Las glándulas exocrinas son glándulas que tienen conductos y cuya secreción se libera en cavidades, que habitualmente son conductos excretorios. ¿Bien? Ejemplo de glándula exocrina. No me digan páncreas porque ya lo dije. No se vale. Exocrina. ¿La tiroides? No, segundo endocrina. Ahora segundo. Pareciera público. La célula caliciforme, la Glándula. glándula. Pero es que hay una diferencia importante, ¿ya? Porque las células caliciformes en sí lo que secretan ahí sí son hongos, Claro, normal. ¿ya? Y estas mucinas son para poder proteger las distintas paredes del tracto digestivo antes de lo que está dando el aire. Estoy pensando en glándulas. Ahora está bien, ya podríamos considerarlo como una glándula exocrina. Pero tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, mama, ¿cierto? Mama también es una glándula que es de tipo Yo me exocrina. acordé. Ya, vámonos un poco más a lo superficial. Las glándulas sudoríparas. Sí, También son iba a decir glándulas eso. exocrinas. También iba a decir ¿Ya? eso. Estamos llenos de glándulas exocrinas por todas partes. Y por supuesto que tenemos las glándulas mixtas, en el cual vamos a tener componentes que van a salir tanto a la sangre como a otras cavidades. Y de hecho, el esquemita que está acá tiene toda la cara, si me preguntan a mí, de ser un páncreas, porque todo eso de acá parece un islote de Langerhans y estos son la típica conformación acinar del páncreas exocrino, que es un poco lo que usted estaba consultando recién. Bien, la acción hormonal en general, básicamente son moléculas chiquitas que actúan como mensajeros, ¿ya? Y en este caso se encargan de hacer regulación sobre otras células, ya sea para estimular su función, para estimular la secreción de otras hormonas, para estimular su crecimiento, proliferación, etc. Eso va a depender mucho de la hormona que se esté secretando. Bien, en este caso vamos a tener que, como ya comentamos, van a regular todos los procesos que están relacionados a la funcionalidad del cuerpo. Y vamos a tener básicamente tres tipos de comunicación celular, en los cuales está la endocrina, que va hacia la sangre, ¿cierto? Vamos a tener paracrina, que es un poco lo que he preguntado a usted también, respecto a qué es lo que pasa con la estimulación del azúcar en sangre, que ahí la misma glándula, o sea, los mismos islotes de Langerhans en el páncreas, ¿ya? Van a estar regulándose ante la presencia de las hormonas para poder hacerse responder a las células alfa o beta del páncreas, ¿ya? Entonces, esas son las células adyacentes. Y en el caso de la autocrina, se regulan a sí mismas. Esto es no tan feo. ¿Un ejemplo, profe, de autocrina? Ejemplos de glándulas autocrinas. En muchos casos podrías considerar que la misma T3 y T4 regulan hasta cierto punto su propia secreción, ¿ya? Pero la regulación principal es a través de la estimulante. Entonces, son menos frecuentes. Bien, los tipos de hormonas que vamos a tener: péptidos, aminoácidos, lípidos. ¿Ok? Lo que vienen siendo proteínas peptídicas, estamos hablando de estructuras más complejas. Porque, ¿cuál es la estructura de una proteína? ¿De qué se compone una proteína? De aminoácidos. De aminoácidos. Y entonces una proteína tiene una estructura. ¿Tridimensional? No. Esa es la. Nos fuimos al final de la historia. Ay, Las proteínas tienen una estructura que es. primaria, secundaria, terciaria. ¿Eso? Sí, Sí. exactamente. Ah. ¿Su nombre? Ah, Carol. ¿Mm? Carol, Carol. sí. ¿No Carolina? Carol. No, como Carol G, Carol. Sí, Así. perfecto. Pero sí. ¿Y con No con la G. ¿Y Sí. con K también? No, con C. Con C, Con C. perfecto. Ok. Porque soy Entonces, como dice inglesa. Carol. Estructura primaria.
¿Qué es lo que tenemos ahí? La formación De la de la cadena cadena de de ¿Su nombre? Camila. Camila. Muy bien, Camila. Es la formación de la cadena de aminoácidos, DNA C terminal, ¿cierto? Después, vamos a tener que estos aminoácidos interaccionan entre sí y generan una estructura Secundaria. secundaria. Esa estructura secundaria después se va a plegar Por los puentes. y van a generar estructuras de tipo Terciario. terciarias. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de proteínas y péptidos, estamos pensando en estructuras un poquitito más complejas, porque estamos hablando de cadenas peptídicas, ¿cierto? O estructuras proteicas, como por ejemplo la insulina, o en el caso de los péptidos, la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿cierto? También la oxitocina, la vasopresina, que se producen en el tálamo, en el hipotálamo, por cierto. Parte de lo que son nuestras estructuras de, vamos acá, la glándula pineal, ¿cierto? Glándula pineal, hipotálamo, hipófisis, tálamo, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, los derivados aminoácidos ahora estamos pensando en estructuras mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque agarramos un aminoácido, como por ejemplo la tirosina, para producir melatonina, y acá vamos a tener que son estructuras mucho más sencillas. ¿Bien? Entonces acá entran en juego la tirosina, dopamina, melatonina, adrenalina, etc. ¿Ya? Son distintas estructuras y por eso hablamos de la T3, la T4, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Son distintas modificaciones de los aminoácidos que generamos. Y por último, en el caso de las lipídicas, nosotros vamos a tener que van a corresponder principalmente a esteroides, ¿ya? O en algunos casos han sido ácidos como las prostaglandinas, pero las prostaglandinas en general están más asociadas a los procesos inflamatorios, ¿ya? En el caso hormonal como tal, vamos a tener, para nosotros lo importante siempre van a ser las hormonas esteroidales, dentro de las cuales algunos ejemplos son cortisol, progesterona, estrógeno, ¿cierto? Vitamina D, etc. ¿Ya? Y estas muchachas son todas derivadas de un buen amigo, el colesterol. Entonces, ¿dónde sintetizamos todo esto? Y acá, mira, estamos yendo un poquitito a lo que es la biología celular, pero esto es súper importante, porque todo lo que nosotros vemos en biología celular lo vamos a ver manifestado en lo que es la histología, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que se secreta, qué es lo que tenemos, vamos a entender perfectamente por qué nuestras células, nuestros tejidos se ven como se ven. Y eso lo vamos a ir relacionando ahora a medida que vayamos viendo un poquito la parte más histológica. ¿Bien? Entonces, hormonas proteicas, ¿cierto? Que van a ser tanto las proteicas peptídicas como los residuos aminoácidos. Acá no entran los lípidos. Normalmente se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y vamos a tener las modificaciones al Golgi. Del Golgi lo que va a pasar es que se van a generar vesículas que van a ser vesículas secretoras que tienen prohormonas, ¿ya? O sea, hormonas que están listas para poder ser secretadas por exocitosis frente a la estimulación. Acuérdense por favor de las vesículas secretoras. ¿Okay? En el caso de la síntesis de la hormona lipídica, esto habitualmente ocurre a nivel del retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Y el precursor de todas nuestras hormonas esteroidales va a ser el colesterol, ¿ya? Que acá tenemos cuál es la estructura del colesterol y cómo funciona, pero básicamente, ¿qué es lo relevante del colesterol? Y que también explica mucho dónde ejercen su acción las hormonas. Las hormonas esteroidales, ¿ya? El colesterol es capaz de traspasar la membrana celular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra membrana celular está compuesta de ¿qué? Fosfolípidos. Muy bien, acá el cuchillito de fosfolípidos. Entonces tenemos una membrana celular que está compuesta de fosfolípidos, por lo tanto, al ser lípidos, es permeable a lípidos. Por tanto, el colesterol
llega a la membrana, Eso es. le dice toc toc y se absorbe. Y pasa. ¿Ok? Entonces, fuentes de colesterol a partir del acetato, ésteres de las gotas lipídicas intracelulares, que esto tiene que ver con la alimentación principalmente, y las lipoproteínas que están en la sangre, que son la LDH y la HDL, o sea, la LDL y la HDL. ¿Bien? Ok. Y aquí venimos a cómo funciona la transmisión de señal, que es exactamente lo que yo les estaba comentando. En el caso de las hormonas proteicas, estas van a funcionar, ¿ya?, a nivel de membrana, porque toda hormona tiene que tener un receptor, y ese receptor va a estar ubicado ya sea en membrana o a nivel nuclear o citoplasmático. Entonces, si son de membrana, lo que nosotros vamos a tener es que las hormonas que son de tipo proteicas actúan acá. ¿Por qué? Porque las hormonas proteicas no pueden traspasar la membrana celular. ¿Ok? Por tanto, su receptor está aquí. Esto lo que va a hacer es desencadenar toda una respuesta, ¿ya?, que se llaman cascadas de señalización, pero no vamos a entrar en detalles de eso ahora porque no compete a este nivel. Ya los torturaremos con eso en molecular. Sí. Es la carita que puso. Es que ya me torturaron en fisio con eso. Ya lo torturaron en físico. Sí. Bueno, después se pone peor. No, mentira. No, mentira, no es que se ponga mucho peor, sino que después vamos a agarrar todas estas cadenas todas estas cascadas de señalización, y lo que vamos a hacer, más que ver las cosas fisiológicas, nos vamos a relacionar a cuáles son los mecanismos de proliferación celular. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los mecanismos de proliferación celular mediados por receptores, es súper entretenido porque empiezan a ver dónde actúan las terapias. ¿Por qué hay cánceres que tienen resistencia pese a ser el mismo tipo histológico que otro cáncer? Por ejemplo, el cáncer de colon, ¿ya? Entonces, ahí es importante recordar que existen las cadenas de, o sea, las cascadas de señalización, ¿ok? Porque nos da una buena noción de cómo vamos a trabajar lo que es la medicina de precisión. Que para allá estamos apuntando, ¿sí? Estos son todos los eventos para que apuntemos para allá, ¿ok? Sí, me Bien. gustan todos. Entonces, Tortúrame no. receptores de membrana, hormonas proteicas, hormonas esteroidales, ¿cierto? Receptor nucleotídico. Receptores citoplasmáticos o nucleares. Ejemplos así ya, pero que son de hecho súper importantes a nivel clínico. El receptor de estrógeno y el receptor de progesterona, los dos son de ubicación nuclear, ¿ya? Entonces, ejerce la progesterona y el estrógeno ingresan y ejercen su función a nivel de los receptores nucleares para estimular, en el caso del estrógeno, la proliferación y en el caso de la progesterona, la diferenciación. Y eso también nos explica cómo funcionan las dos partes del ciclo menstrual, ¿cierto? Bien. Entonces, la regulación de la secreción hormonal tenemos varios modelos, pero en general puede ser positiva o negativa, ¿ya? ¿Por qué me refiero a varios modelos? Porque también tenemos acá que se complejizan dependiendo de si son circuitos largos o circuitos cortos. Es igual lo mismo. Pero todo eso va a depender de la regulación positiva o negativa. Vamos, ¿qué es la regulación positiva? Está ahí, pueden ayudar. La positiva es que si está secretando mucho, va a secretar más. Porque Bien, es entonces, positiva. glándula 1 secreta una hormona, la glándula 2 secreta otra hormona que estimula a la glándula 1 y va a secretar más. secreta más. Exactamente. Bien. ¿Qué tipo de secreción podrían ser estos? Podría ser secreción endocrina, paracrina. ¿Paracrina o eso? Puede ser paracrina, también puede ser endocrina. De hecho, uno de los ejemplos que tenemos acá es a nivel de tálamo, ¿cierto? Sí. Con hipófisis, con los órganos de los que tengamos la estimulación posterior, ¿cierto? Regulación negativa. Lo contrario. Ya, pero no me digan lo contrario, hay que definir, La glándula precisar. 1 secreta una hormona y la glándula 2 lo recibe para que secrete menos de la glándula 1. Exactamente. Ejemplo. La de la tiroides. Se los comenté, Sí. Sí. que básicamente a muchos de 34 reducimos la cantidad de TSH que se está liberando, ¿ya? Y eso
también es súper importante porque muchas de las patologías que vamos a ver después respecto a las glándulas de secreción endocrina tienen síndrome paraneoplásico que ¿saben lo que es un síndrome paraneoplásico? En primer lugar, no, se lo he dicho hartas veces, pero me olvido que de repente yo normalmente hago clases de tercer grado, así que entonces yo tengo un tumor, ya tengo una neoplasia, esa porquería creció, ¿cierto? Normalmente vamos a tener malignidad que va a estar dada por una depresión del sistema inmune, ¿cierto? Que hace que el paciente sea más propenso a otras enfermedades, que además no sea capaz de metabolizar bien en la alimentación, que tenga trastornos de sueño, entonces empieza con pérdida de peso, empieza con dolores, empieza con sensaciones de peso, por ejemplo, cuando nosotros estamos con un cáncer gástrico, que lamentablemente se detecta siempre en etapas avanzadas, pérdida de peso, hemorragia, ¿cierto? Vamos a tener también problemas a nivel del sueño y tenemos una expansión que empieza a generar compresión sobre las estructuras. Esa expansión como tal, ¿ya? Es una malignidad biológica, ¿ya? Porque empezamos a ver alteraciones de otros órganos producto de la expansión del tumor. También tenemos las metástasis. En el caso de las metástasis, cuando nosotros, por ejemplo, en un cáncer gástrico, pasamos a tener metástasis a nivel del pulmón, también esa metástasis va a empezar a crecer y al momento de crecer, la función pulmonar se empieza a ver disminuida, ¿cierto? Sí. Si pasa la metástasis al hígado, lo mismo, la función hepática empieza a verse disminuida. ¿Ok? Entonces ya no procesamos bien los metabolitos ni desintoxicamos correctamente la sangre. ¿Ya? Todo eso son efectos de malignidad biológica, producto del cáncer. Ahora, ¿qué pasa con la malignidad biológica que generan los tumores de tipo neuroendocrino? Síndromes paraneoplásicos. O sea, podemos tener problemas por expansión, por ejemplo, los feocromocitomas, que son de glándula suprarrenal, tumores de glándula suprarrenal, son grandes y son feos, por algo es el feocromocitoma. Es feo, cuando lo vean a anatomía patológica se van a acordar. Pero resulta que estos desgraciados secretan hormonas. Normalmente pueden ser funcionales. Entonces, ¿qué pasa si es funcional? Empezamos a desarrollar síndromes por sobresecreción de hormonas, porque ya tenemos nuestra glándula que sigue funcionando por su regulación, ¿cierto? De tipo negativa o positiva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una regulación negativa, ¿ya? Mi glándula 1 con mi glándula 2 hacen su regulación, pero tengo otra porquería que sigue produciendo hormonas. Por lo tanto, los efectos que produce esa hormona van a seguir dándose, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y eso se traduce en un síndrome metabólico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que tengo una regulación positiva? ¿Ya? Entonces tengo la regulación normal de las dos glándulas, o las tres glándulas, en caso del circuito que tengamos. ¿Y qué va a pasar acá? Tengo otra porquería que está metiendo más hormona al sistema. Por lo tanto, estoy en una situación de sobrehormona. Y eso genera más problemas. ¿Es más grave la positiva en este caso y la negativa en el nivel de cantidad de hormonas? Ahora imagínate lo siguiente, y es que aquí va a depender mucho de la patología. Pero imagínate lo siguiente, tenemos una regulación positiva que está orientada a reducir una función biológica, a inhibir una función biológica. Ya. ¿Qué pasa si yo necesito que esa función biológica funcione de manera normal y esto está alterado porque tengo otra alteración? No va a funcionar porque no va a haber. No hay. ¿Ya? Entonces, las posibilidades son variadas y depende mucho de la hormona que se secrete. Y eso, mi gente, entra dentro de lo que es la malignidad biológica. Y dentro de esa malignidad biológica tenemos lo que se llama un síndrome paraneoplásico. ¿Por qué? Porque tenemos una actividad metabólica, ¿cierto?, mediada por hormonas que está generando problemas a nivel sistémico. Yo tengo uno que se quiere ir a lavar la cara. ¿Cómo se llama? No, Fernando. Fernando, ¿se quiere ir a lavar la cara? ¿Seguro? Sí. Yo no tengo problema, de verdad.
Profe, y Yo de- era de los que dormían en clase también. profe, y de patologías de regulación positiva, ¿cuál podría ser? En este caso, Porque iba a decir hipertiroidismo, pero después me acordé que no nada que ver. demos un ejemplo de vías de regulación positiva entonces. Normalmente todas las patologías que son de glándula pituitaria, patología. o sea, de hipófisis. Normal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sobreestimulación de hormona del crecimiento, Ah, ¿ya? Tú tienes que ya no hay regulación ¿verdad? de la hormona de crecimiento y por lo tanto al haber mucha más hormona de crecimiento empiezan a desarrollar síndromes que te generan gigantismo. ¿Ya? Cierto. El síndrome de Cushing también es un muy buen ejemplo. Aquí obviamente se nos complejiza un poquitito más, ¿ya? Porque cuando hablamos de la regulación positiva, en estos circuitos estamos pensando en circuitos largos, ¿ya? Es por esto. Es básicamente porque tenemos circuitos que son más largos. Entonces vamos a tener una estimulación primaria, otra secundaria y acá aumenta. El problema es que acá, mira, supongamos que esto va a ser... Voy a sacar el estuche para los... ¿Profe, usted se da en los circuitos largos generalmente? No, se puede dar en todo tipo de circuitos. Ya. Pero acá vamos a tomar como ejemplo los que son hipofisiarios, por un tema de la complejidad que comprenden. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener acá glándula 1, hipotálamo. ¿Se puede rayar? Pésima elección de pluma. Sí, mucho contraste. Pésima elección de ¿De pluma. animación borrador? ¿Y una pluma del profe Rojas? ¿No te lo devolvió? ¿Se fue a España también? Ahí sí. No tengo ni borrado ni nada. No te lo paso más. Va a llegar a la otra clase y va a decir quién tiene un pulmón. ¿Tiroides? ¿No? Tiroides. Me gusta la pega. Con una pata de chancho de jamón, la bolera ahí. Yo no veo Entonces, glándula 1, hipotálamo. Vamos a tener secreción hormonal hacia la hipófisis. De la hipófisis vamos a tener secreción hormonal hacia la tiroides, de TSH. ¿Ya? En este caso, la tiroides va a secretar T3 y T4. La secreción de T3 y T4 van a regular a nivel hipotalámico para decirle, oye, ya liberé, ya basta, suficiente, ya no necesito más. Entonces ahora vamos a pensar que en el caso de la tiroides también es relativamente especial porque la tiroides tiene dos fases entretenidas dentro de lo que son la generación de neoplasias tiroides, ¿ya? Que en una primera fase va a cursar siempre con un pic de hormona, de liberación hormonal. ¿Por qué? Porque se destruye la estructura de la glándula tiroides y se secreta de golpe todo lo que es T3 y T4. ¿Ya? Entonces, si estuviéramos teniendo un problema a este nivel, lo que va a pasar es que vamos a tener una una sobreregresión de la secreción hipotalámica. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros vamos a empezar a desarrollar todos los síntomas de una hipertiroidismo. Pero eso es algo momentáneo, porque lo normal es que después se desarrolle un hipotiroidismo, ya en estadios más avanzados de un cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque ya secreté toda la hormona y el tumor no es funcional, no está secretando hormonita, ¿ya? O lo que queda de tejido remanente no secreta lo suficiente. Por lo tanto, yo acá voy a tener que no hay regulación negativa del hipotálamo y el hipotálamo va a estar constantemente diciendo, oye, secreta, 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 secreta. Y él secreta, secreta, y no pasa nada. ¿Ya? Pero ahí el problema estaría En la tiroides. por el tumor. Sí. Ahora pensemos en un tumor a nivel de hipófisis. ¿Ya?
¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a ver. ¿En Hashimoto o en Graves? ¿En Grace cuál va la enfermedad de Grace? ¿En cuál pasa? En tiroiditis de Hashimoto tienes también una explosiva liberación de hormonas y después pasa como un hipotiroidismo. Graves, si mal no recuerdo, me parece que también es hipotiroidismo. La generación de leche. Pero ahí quedó al de confirmarme bien. ¿Ya? Creo yo que salga. Lo vamos a dejar para la próxima clase resolver la duda. Bueno. Bien, supongamos ahora que tenemos un tumor a nivel hipofisiario. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi tumor a nivel hipofisiario. ¿Te pasó lo está mismo como que yo. ¿Para acompañar? Yo No. también casi entré. Bueno, estaba perdido igual que yo. No, pero en la la sala. Vera la habló. Fue difícil. Yo entré a otra sala y hablé con el profe pensando que era él. Supongamos ahora que vamos a tener un hermoso tumor a nivel hipofisiario. Entonces, este tumorcito va a ser productor de TSH. Este es el más raro, ¿no? Por si acaso. Entonces, yo voy a tener que el hipotálamo le está diciendo a la hipófisis que secrete TSH. Entonces, por acá tengo secreción de TSH. Después yo tengo, esto es lo que queda remanente de hipófisis cerita. Que esto me va a hacer la regulación acá para tener T3 y T4. ¿Cierto? Y este T3 y T4 deberían decirle acá a mi buen amigo el hipotálamo que deje de secretar. Y lo va a hacer. Le van a decir, muchacho, para, porque estoy secretando alto. El problema es que acá, cuando ya tenemos que esto se va, ya no tengo secreción normal de TSH, Es negativo. pero este desgraciado sigue produciendo grandes cantidades de TSH y empieza a estimular la tiroides. ¿Y qué es lo que hace la tiroides? Sí, sí, creo que Más del 24. Más del 24. Entonces, en este caso, excluimos a mi buen amigo el hipotálamo porque es el tumor hipofisiario el que está diciendo T3 y T4. ¿Y cómo se llama esto? Hipertiroidismo. ¿Y qué vemos en el hipertiroidismo? ¿Ah? ¿Y qué vemos en el hipertiroidismo? Pérdida de peso, salida de las cuencas, no soporta altas temperaturas, parece, si no recuerdo. Frío constante, Frío constante. Frío constante. ¿cierto? Cabello quebradizo. Son características, pero Hiperactivo Correcto. también. En ese caso sería secundario, porque es Sí. la porque hipófisis. es de la hipófisis. sí, exactamente. No está por un trastorno propio de la tiroides. Está porque el tumor hipofisiario está generando problemas. Ah, Y dentro de eso mismo podemos encontrar más ejemplos. Si tuviéramos un tumor hipofisiario a nivel de las células que secretan LH y FSH, cualquiera de las dos, vamos a tener ya sea una sobreestimulación del ciclo o una menorrea, ¿cierto? Pérdida de caracteres sexuales secundarios también, ¿ya? Entonces, ¿nos vamos entendiendo? Sí. Profe, yo creo que cuando había tumor en la parte de la hipófisis ya no iba a secretar nada, entonces se iba a quedar ahí sin Depende. Del tipo de tumor. Si es secretor o no secretor. Exactamente. Les dije, ¿no? Les dije que en una gran parte de los tumores de glándulas endocrinas son secretores, pero no todos. como todo. No todos. De hecho, en el caso de la hipófisis, cerca del 50% de los tumores son no secretores. Y son silentes y son unos desgraciados, porque los empezamos a detectar por el crecimiento y pérdida de visión. ¿Y por qué pérdida de visión? Bueno, ya hablamos de los circuitos largos, El nervio. circuitos cortos, Con ¿cierto? nervios. Acá lo que tenemos arriba son ejemplos de circuitos ¿Cuántos cortos ojos tiene? y circuitos ultracortos de Creo que autorregulación. ¿Cuál sería un reporto? Sí, sí, razón. Parece. No lo sé, yo digo porque es que no me acuerdo. Porque Ya, no, porque sinceramente, tengo todo eso. circuitos No me ultracortos acuerdo. que a mí se me vienen a la cabeza de autorregulación, no, Sí. no los tengo en mente. Es
Que me el parece profe me que humilló de las por eso. células C se Por eso me necesita. acuerdo. Pero incluso eso me parece que también tienen estimulación. ¿Ya? Esas son preguntas que vamos a anotar para la próxima semana. Entonces, ¿dónde tenemos acá nosotros la ubicación de la glándula hipofisiaria? Sobre la silla turca en la base de cráneo, ¿cierto? Y eso está cerca también de bulbo palmar. Esta muchacha tiene dos porciones. Vamos a tener una porción que va a ser la neurohipófisis, que tiene un origen embrionario desde el tercer ventrículo, ¿ya? Y vamos a tener la hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis. ¿Qué significa adeno? ¿Sabes lo que Adelante. significa? ¿Ah? ¿Adelante? No. ¿No? No. Ah, así lo asocié toda la vida. O sea, ¿Pero qué es un adenómero? una parte de la glándula. Es una parte de la glándula que secreta. Entonces, adeno, porque tenemos la parte en adenómero, tienes adeno, mero, Sí, adeno, ¿cierto? sí. El adeno es glándula. Bueno, ¿Ya? Entonces, cuando nosotros utilicemos ese prefijo, vamos a hablar de algo glandular. por eso ¿Cómo es va, suprarrenal señorita? o adrenal. La glándula suprarrenal también se puede llamar adrenal por lo mismo. Es que en realidad es ¿Sí? por los adenocorticoides, básicamente. Ah, ya. Tienen, porque no es adeno, o no es adenal, es adrenal, Adrenal, que es claro. por el tipo de hormona que secreta. ¿Ya? Ya, ya. ¿Vale? Sí, sí. Perfecto. Entonces, de acá, como les decía, estas dos porciones tienen orígenes que son embrionariamente distintos, vienen de capas embrionarias diferentes, porque una viene del tercer ventrículo y la otra viene de la cavidad oral primitiva. ¿Ok? Y eso también define bastante cuál va a ser la composición histológica que vamos a tener acá. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de los tumores hipofisiarios que nosotros vamos a ver están a este nivel. Que tengamos tumores hipofisiarios a nivel de la hipófisis posterior es raro. Pero acá es la porción glandular, sí. ¿Bien? Súper. Entonces, es un órgano macizo, tiene una cápsula de tejido denso, son cosas bien de perogrullo. Es altamente vascularizada, ¿ok? La glándula en sí es altamente vascularizada porque obviamente es una glándula que es de tipo endocrina en la adenohipófisis, ¿ok? También en la neurohipófisis, porque acá no se producen hormonas, pero sí se almacenan y se secretan. Un tumor en la hipófisis ya sería prácticamente carbohidrato. Que ya está muy proliferado, está muy grande. O depende del No tumor. depende del tumor, porque tú tienes igual con tumor, radio y quimio se podría. porque tú tienes, de hecho lo sacan, ¿Se saca? ¿Cómo así? Ya, se ingresa por la nariz, la silla ah, turca ya ese. y se saca por electroexcisión. Y de hecho son muestras, ya pasando como a la parte de procesamiento, son ¡Qué muestras bien dolor! complicadas porque entre que pueden ser muy hemorrágicas, entre que llegan con pedazos de hueso, Claro, sí. entre que por la electroexcisión quedan muy quemadas, entonces ya tienen artefactos por el hecho de estar quemadas. Así que son muestras que son delicadas de manipular. Pero sí, se sacan. Entonces va a depender mucho porque si tú estás en un tumor hipofisiario vas a tener los adenomas y los adenocarcinomas. ¿Ya? Entonces en el caso del adenoma va a ser la versión benigna del tumor. El adenocarcinoma es la versión maligna. Pero ojo, esto genera malignidad biológica. Sí, lo pasaron la prueba. Bien. Entonces tú tienes microadenoma que lo ves si es que tienen malignidad biológica. Cuando eso crece mucho, ¿ya? Por si fuera a ser secretor, ¿cierto? Cuando ya crece mucho empieza a generar problemas a nivel del quiasma óptico porque la hipófisis descansa arriba del quiasma óptico. Entonces la persona empieza a tener pérdida de visión. ¿Ya? En el caso de los macroadenomas, ya hay alteraciones a pérdida de visión, empezamos a ver compresión de estructuras también nerviosas, ¿cierto? Y también hacia la base del cráneo. Y esos son bastante evidentes, independiente de que tengan o no malignidad biológica, es decir, los síndromes paraneoplásicos asociados. ¿Ya? Y ya cuando un macroadenoma se ha crecido demasiado y se ha malignizado demasiado, va a ser un adenocarcinoma hipofisiario.
De hecho, es un carcinoma neuroendocrino superficial, pero esos detalles los vamos a ver más precisión en otra asignatura. ¿Bien? Entonces, como les decía, ambos parénquimas van a ser altamente vascularizados. ¿Ya? Vamos a tener una porción tuberal, en el caso de la adenohipófisis, vamos a tener una porción distal y una porción intermedia, que es donde confluye la neurohipófisis con la adenohipófisis. ¿Bien? Porción intermedia. Ahí después hay una esquemita. ¿Esos? Sí. Coloide. ¿Cómo? Coloide. Ah, yo no tengo coloide. Coloide siempre va a ser una agrupación de proteínas. Ah, sí, no, Esencialmente. que solo una tiroides. Que yo pensé que era solamente también a nivel de tiroides. No, donde tengan acumulación de proteínas de secreción. Eso se puede considerar un material coloideo. ¿Ya? La zona neurohipófisis es neurona sola o neurona con vaina de mielina. Sin vaina de miel. Ah, eso es una Amiónicas. amiolina, sí, po. Amiónicas. De hecho, con tranquilidad porque aquí también está. Entonces, tenemos la adenohipófisis, 3 porciones, la tuberal, intermedia, que ya se las mostré, y la distal. De acá vamos a encontrar 3 tipos de células en la adenohipófisis. Citoplasma que se tiñe, cromófilas, citoplasma que no se tiñe, cromófodas, y en este caso, bueno, tercer tipo de célula es porque las cromófilas las podemos separar en dos, en basófilas o acidófilas. ¿Okay? Las células cromófilas pueden ser acidófilas, o sea, van a tener una mayor afinidad por la eosina, y en este caso vamos a encontrar las células que son las somatotropas y las lactotropas, prolactina, somatostatina. ¿Ok? Las basófilas son las que tienen mayor afinidad por la hematoxilina, pero hay que tener mucho ojo, porque igual ustedes las van a ver teñidas y la van a ver medio rosada, pero lo que hay que fijarse son en las granulaciones. Okay. ¿Ya? Y por eso mismo es que yo les decía que es importante acordarse que estas son hormonas de tipo, ¿qué tipo? Proteico. Exactamente, son hormonas de tipo proteico. Por lo tanto, dependiendo de si tienen una carga más positiva o negativa, vamos a ver cómo se tiñen, ¿cierto? Sí. Entonces, en el caso de las basófilas, acá nosotros vamos a ver que vamos a tener las gonadotropas, que esto es como un trabalengua. De hecho, la más terrible, la que más me cuesta a mí decir es el adenocorticotropas. Yo que soy más clínico digo, secretoras de hormonas sexuales, secretoras de hormona tiroidea, secretoras de hormonas corticotropas. ACTH, FSH, LH. ¿Ya? Y acá este es un error de tipeo del progesterona porque esto es TSH. Claro, con FSH. Ahí yo tengo identificado algunos errores de tipeo, pero ahí le voy a pedir que cuando le suba la clase, le sube las clases, ¿cierto? Sí. Que las corrija. A ver. TSH. ¿Ya? Y bueno, también están estas muchachas que son las melanotropas para la producción de hormonas estimuladoras de melatonina, o sea, de melanina, que son más habituales en otros mamíferos. En nuestro caso no son tantos, ¿ya? Porque los mamíferos en general, ustedes saben que los animales tienen hartos colores, ¿ya? Y necesitan una producción mayor de melanina para poder lograr todos estos colores. En nuestro caso, la melanina es súper variable, entonces ahí va a depender de si se cree más de placentaria para arriba, placentaria para abajo, si cree que tiene más o menos melanotropas. Triste. Un comentario racista. No es que yo sea racista ni mucho menos, por el contrario. Yo no tengo moral, si yo soy colombiano también. Sí, lo que pasa es que yo me vine muy bebé para acá, pero soy colombiano. No se le nota. Tengo las dos nacionalidades. Y vamos a tener nuestro tercer tipo celular, las células cromófogas. Entonces, se fijarán, cromófilas, dos tipos, cromófogas, un tipo.
son de citoplasma pálido, o sea, no tienen granulaciones, ¿ya? Y son células que normalmente se consideran indiferenciadas o sin gránulos. Y eso es importante, porque cuando tenemos neoplasias hipoficiales que derivan de estas células, no son funcionales. Y esas no generan síndrome neoplásico, y son más o menos el 50% de los casos. Entonces estas las pillamos por otra malignidad biológica, que es las alteraciones en la vista y ya después la conversión de estructuras nerviosas hacia, por ejemplo, el lóbulo frontal, que genera problemas de discernimiento. Bien. Entonces acá tenemos el esquema: porción tuberal, porción distal, porción intermedia. En el caso de la neurohipófisis tenemos el tallo infundibular, que es donde conecta con el ventrículo, y la porción nerviosa. ¿Ok? Entonces, intermedia, distal. ¿Qué es lo que vamos a tener en la porción tuberal? Y en la porción intermedia, células que son de tipo principalmente basófilo. Fíjense acá. ¿Cómo la vemos? Se ven más basófilas. Y acá también, toda esta zona se ve mucho más acidófila, pero cuando vamos a la porción intermedia, que es chiquita, Igual se ve ¿se basófilo. fijan que es más basófilo en esta zona? Sí, Sí. también se ve así. Bien. No, muchacho. Entonces, células basófilas normalmente las que son gonadotropas, producción de VHFSH. Porción intermedia, normalmente las que son melanotropas, que también son basófilas. Igual en todo esto va a haber mezcla de células dando vuelta por todos lados, ¿ya? Pero es lo que predomina, ¿bien? No es como que si estamos en la porción tuberal y vemos algo que se ve acidófilo, es como, oh, esto está mal. No. ¿Ok? Después, en la porción distal, vamos a tener de todo menos melanotropas. O sea, acá vamos a tener una mezcla también entre acidófilas y basófilas. ¿Bien? Súper. Entonces, ejemplo, me cargan estas teles porque tienen una resolución tan mala. Sí, de verdad, Sí. uno lo mira en la pantalla. Sí. La pantalla tiene mejor resolución que la tele. Entonces, si tuviéramos un poquito más de resolución, ¿ya? Y esta H, o sea, esta H estuviera hecha con un poquitito más de amor, ¿ya? Básicamente vamos a ver las células acidófilas que se ven muy rosadas, muy rosadas. Entonces, ¿cuál es el tipo de células que va a predominar siempre en la hipófisis? Vamos a ver células que son redondas, ¿ok? Redondas, habitualmente con un núcleo central o relativamente excéntrico, ¿ok? Entonces, células acidófilas son muy rosadas. Las células que son de tipo basófilas las vemos y se fijan, miren, necesito que vean bien esta diferencia. Van a ser chicos, para que se vea. Fíjense bien en la diferencia. Vemos que esto es súper rosado y en algunos puntos tiene ciertas intensidades de rosado un poquito más intenso. Eso, que la resolución no nos acompaña, son las granulaciones, ¿ok? Y en el caso acá, de las células que son basófilas, que normalmente están en menor porcentaje, si se fijan, se ve rosada, ¿ya? Pero vemos como un difuminado de un color más morado, que recuerda al del núcleo. ¿Se fijan? Por acá, por acá, por acá. ¿Lo ven, cierto? Sí. Sí. Es importante que lo reconozcan, porque esas son las granulaciones, así las reconocemos. ¿Por qué? Porque la H va a tener núcleos y estructuras que sean basófilas. Y la E va a tener citoplasmas y estructuras que sean masas glúteas. ¿Ok? Como el colágeno, el músculo, que se tienden a ver mucho más intenso. ¿Qué implica esto? Que en las células acidófilas nosotros tenemos la tensión del citoplasma y con más intensidad las granulaciones.
¿ya? Lo vemos de un rosado más intenso, Intenso. que puede ir incluso a naranjo cuando está bien hecha. ¿Ok? Y en el caso de las basófilas, también vamos a ver el citoplasma rosado, pero vamos a ver las granulaciones que son de tipo basófilo teñidas con hematoxina. Y ahí nosotros hacemos la diferencia. ¿Ok? Tenemos también células cromófobas, que son las que no tienen color. ¿Ya? Que son- Tienden a ser un poquitito más pequeñas. Que la En mayoría. algunos casos, por acá tenemos células cromófobas, acá tenemos células cromófobas, ¿cierto? Profe, ¿de dónde es que yo no las veo? Esto, mira, fíjate, esa celulita de acá, tenemos el citoplasma ahí. Ese citoplasma no tiene nada. No se alcanza a ver ni siquiera rosado. Ahí está la línea. ¿Dónde dice célula cromófoba? ¿Está la Sí. línea? ¿En la puntita? De... Ahí la confundiría. Busquémosle otra. No la... No, tampoco no. Pero se ve como. Busquémosle otra, mire. Se ve O como sea, una es que basófila. entiendo que- Vamos a ver una, El núcleo vamos a se ver ve una más como. clara. Ya. como- ¿Vemos esta célula de acá? que Sí. estoy dibujando? Ajá. Se fija que estamos rodeados de una célula que en este caso es acidófila, y esta celulita de acá Abajo de la basófila a la derecha, creo que ahí se puede ver. abajo a la derecha. Esta, Sí, por ahí. por ahí. Claro, ese también es un ejemplo. Ah, ya. Pero fíjese acá, que porque acá tengo las tres. Ya entendí. Entonces tengo una célula acidófila, que está acá. Tengo esta célula que es basófila. ¿Se fija? Que tiene el mismo tipo de como ¿Granulaciones? de difuminado que se ve con la hematoxilina. Y acá en medio tengo una célula que el citoplasma está completamente blanco. Claro. Sí, sí, sí. sí. Esa es una célula cromófoba. ¿La ve ahí? No. No la ve. Ahí se ve. O sea, es que sé dónde usted me apunta, pero es que mi vista no me permite... Fíjate en el citoplasma. Fíjate acá. Citoplasma esta, Ajá. acidófila. Sí. Esta de acá es más basófila. Ajá. Y esta, esa chiquitita, ¿La que está abajo del núcleo? sí, ¿Ya? está pegada a la línea. Ajá. Te fijas que que tiene el citoplasma súper claro. Sí. Esa es una cromófoba. Ah, ya. Ahora sí, Ya, El núcleo, ahí sí, sí. el núcleo de esas cromófobas también se ve un poco más se ve un pálido. poquito más pálido, pero Sí, un es porque poquitito. no están activas. Ya. Ah, ya. Hoy me costó verlo. Mira, atención acá. Todo lo que es glandular, los núcleos, los vamos a ver siempre con la cromatina descondensada. ¿Ya? Porque son secretoras. Claro. Son núcleos que son activos. ¿Ok? ¿Sí? A diferencia de lo que pasa, hagamos el contraste con un epitelio de tipo revestimiento. ¿Ya? Como por ejemplo la piel. Las células que vemos con la cromatina un poquitito más descondensada son las células basales en la piel. ¿Ya? Ujú. ¿Por qué? Porque esas son las que están activamente proliferando. Claro. Pero a medida que vamos subiendo, los núcleos se van volviendo más hipnóticos, Sí, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y esos son núcleos que no están activos. Ya entendí. ¿Entienden? O sea, ese no estaría como tan activo porque se ve como más. Se ve un poco más pálido. Esa es una cromatina que está descondensada, pero esta no está secretando nada. Claro. A diferencia de la cromatina granular que sí vemos en células que sí están activamente secretando. Claro. Sí. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Vieron las células que les estaba contando? Sí. Súper. Ya la vi. Que las puedan identificar. Ah, bueno, y por favor no olvidar que estamos llenos de capilares por todas partes, que son las estructuras así que se ven como más Largas, como más. sinusoidales, puro capilar. Bien, acá tenemos otro ejemplo, células basófilas. Se fijan que tenemos este color que es el rosado, ¿ya? Pero que se ve como levemente difuminado con un poquitito más de hematoxilina. Y tenemos las células acidófilas, que en este caso la H sí nos acompaña, que tenemos un rosado de base, pero No, también se ve tenemos ese intenso. difuminado, que son los gránulos, que se ve de un rosado muy brillante. intenso, sí. ¿Ya? Y células cromófobas, la célula cromófoba no es ese núcleo, ¿ya? Es todo esto, Todo es intenso. todo eso, todo esto de acá, todo eso de acá, todo eso de acá, ¿ok? Esas son mis células cromófobas. Entonces, básicamente, esas células son células que deberían ser activas, pero no lo son, Sí. ¿ok? Pero no, bueno. En el caso de la neurohipófisis, y ya se les había dicho, tenemos el tallo fundibular, ¿cierto? Y tenemos la porción nerviosa.
De las células de la neurohipófisis vamos a tener axones que son amiolínicos, vamos a tener las células gliales que son de sostén, que acá los llaman pituicitos, por ser de la pituitaria. Y tenemos los cuerpos de Henry, que son dilataciones del terminal axonal, donde vamos a tener almacenamiento de vasopresina y oxitocina. ¿Dónde se producen estas dos muchachas? Se producen a nivel del hipotálamo. Entonces del hipotálamo bajan a la neurohipófisis, ¿ya? Y ahí se almacenan para el momento de su liberación. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis no es productora de hormonas, solamente funciona como almacenamiento y liberación. ¿Ok? Entonces acá tenemos los ejemplos. Vemos que esto es un poquitito complejo de repente de interpretar, Sí, porque pero la- básicamente la tenemos digamos, muchas fibras que corresponden a neuropilo, ¿cierto? ¿Neuropilo? Sí. Terminales nerviosos axonales Ah, ya. juntos, básicamente. Entonces vamos a tener muchos terminales axonales dando vuelta, ¿cierto? Vamos a tener algunas células que son más chiquitas, que son lo que vienen siendo los pituicitos, que se ven un poco más claras, ¿ya? Y tenemos estos cuerpos que se ven más eosinófilos, redondos, pueden ser de distintos tamaños. Tenemos cuerpos de Henry por acá, tenemos cuerpos de Henry por acá, tenemos cuerpos de Henry por acá, ¿se fijan? Ahí uno los va buscando. Que en este caso, eso está lleno de oxitocina y vasopresina. ¿Dudas con la hipófisis? Como es un órgano que no se ve así como tan general y produce tantas hormonas, uno igual se toma un poco más de tiempo con esta, porque con las otras vamos a pasar rápido. ¿Ya? O sea, que en una microscopía lo que no se va a ver en una neurohipófisis va a ser los cuerpos de Henry. Sí, eso es lo que deberían ver. O sea, deberían ver mucho tejido de aspecto nervioso y cuerpitos de Henry. Sí, por cierto, porque a veces en las microscopías nos dicen como, ah, reconozca los siguientes elementos y a veces como que se reconocen nada más dos y ya están, dependiendo la... Claro. ¿Qué pasó? Pues? Pasa. De repente a veces es complicado. O sea, mira, anécdota acá. Tuvimos una patóloga. A la cual no le gustaban nuestros controles para las hormonas hipoficiales. ¿Ya? Porque son difíciles de conseguir. Ah, sí, soy ¿Ya? Es difícil conseguirte una hipófisis. Entonces, son muestras que se dan completas, son muestras que tienes que analizar toda la pieza, son pequeñas, ¿ya? Y conseguirte controles para todas las hormonas es infernal. De hecho, el TSH es pero el infierno mismo, porque como es el menos frecuente de los tumores de ADN hipófisis, que te salga uno de las 1500. ¿Ya? Sí, es compleja la cuestión, compleja. ¿Ya? Y el patólogo es como, oye, ¿por qué ustedes no tienen control de hipófisis normal? ¿Cuál fue la respuesta del laboratorio? No, perfecto. Si usted quiere donar su hipófisis, bienvenida sea. Porque que yo sepa, no se le saca la hipófisis sana a alguien. Claro. Uy. Una pequeña tapa a la señora. Era como, yo diría un dedo de frente. ¿Por qué no tienen hipófisis normal? Dios. Dios. Ok. Vamos a ver acá. Alguien quiere notar su cuerpo sano. La ciencia. ¿Dónde trabaja el La tiroides. La tiroides. Esa te va a pedir que no le baje la luna. Esa te va a pedir que no le baje la luna cuando trabaje por ahí. Bien. Básicamente tenemos una estructura histológica que va a componerse de un folículo tiroideo con un epitelio cúbico simple, en los cuales vamos a tener células que son foliculares, que son las que forman los folículos, y parafoliculares, que son las que no forman parte de los folículos. Así, sencillito, ¿cierto? Las foliculares secretan T3 y T4, las parafoliculares calcitonina. A nivel anatómico, básicamente nosotros vamos a tener que es una glándula impar, ¿cierto? Porque acá las suprarrenales son pares, ¿cierto? ¿La hipófisis qué sería?
¿Una glándula de qué tipo? Pensando en el número. Par. ¿Tengo hartas hipófisis? Una. Una sola. Menos una glándula impar. ¿Por qué ¿Ya? dividen todo? Entonces tenemos dos lóbulos que son el derecho y el izquierdo y se unen por un istmo. Entonces, derecho, izquierdo, istmo. Toda la tiroides se compone igual. ¿Ok? No hay mayores diferencias porque estemos viendo el istmo, porque estemos viendo el lóbulo derecho, el izquierdo, superior, inferior, etc. Eso no me importa, la ubicación nos importa cuando aparecen los tumores, porque ahí hay que decir, ¿de dónde salió esta porquería? ¿De qué parte salió? Bien. Sobre todo para las resecciones, para saber si se hace resección total o parcial. ¿Ok? Es rosadito, más o menos unos 7 centímetros de tamaño, así como, pum, rodeando, y 3 de esto. Una cosita poquita. Acá, ahí. Donde está el cartílago que lo protege. Bien. Recubierta por tejido fibroso que rodea la tráquea y el esófago. Cartílago. Bien. Los folículos van a estar compuestos por un epitelio que tiene las células que ya comentamos. Las que forman folículo, las que no forman folículo. ¿Ok? Entonces de acá, nosotros básicamente tenemos un tejido que va a ser altamente vascularizado en las zonas interfoliculares para poder recibir la secreción de T3 y T4. ¿Bien? Los folículos normalmente van a estar compuestos por un epitelio que es cúbico, cuya altura puede variar un poquitito dependiendo del estado de secreción. Se tienden a hacer como un cilíndrico bajo cuando están bien activamente secretando. Como Ok. de dimensión. Y las células parafoliculares son células que son de mayor tamaño, más redondas, ¿cierto? El núcleo muchas veces central y son fuertemente eosinófilas. ¿Ok? Esas también, las parafoliculares, las llaman las células C. ¿Y por qué se llaman células C? Porque secretan calcitonina. ¿Bien? Súper. Entonces acá yo ya les dije, se lo acabo de decir absolutamente todo. Yo casi siempre le adelanto las diapos mostrándolo Eso está bueno. ¿Ok? Entonces, Es súper razonable. pensando, ya lo que hemos venido conversando, ¿por qué las células C serían altamente eosinófilas? Altamente simple. Por las proteínas. ¿Mm? Por las proteínas. Por las proteínas, ¿cierto? Ah, sí. Ah. Exactamente, porque vamos a tenerlas en las vesículas de secreción. La calcitonina se almacena como una prohormona y eso hace que estas células sean mucho más eosinófilas. Estamos relacionando los conceptos clínicos con los conceptos histológicos. ¿Se acuerdan? Yo les dije, pongan la atención a eso porque importa. Después cuando veamos las esteroidales van a entender mejor todavía que por qué nuestras células se ven como se ven. Ahora, ¿qué pasa con estas muchachas? Las células foliculares, ¿ya? Yo todo esto ya se los comenté, pero la secreción se va al coloide. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros observamos Ahí se fue. 110 decibelios. cuando nosotros observamos las células foliculares, ya, o sea, por favor, fíjense bien en esta imagen, está muy bonita porque tenemos todo el espacio interfolicular, ¿cierto? Estamos observando que está lleno de capilares. ¿Lo ven? Sí. Lo más rojo, mucho capilar. Vemos células parafoliculares que se ven incluso con el citoplasma más granuloso, que son más grandes. ¿Ok? Entonces, tenemos también el epitelio de la tiroides, pero si se fijan, en algunos casos vemos que las células tienden a ser menos eosinófilas, u otras se ven un poco más eosinófilas. ¿Ya? Citoplasmas que pueden ser más o menos eosinófilos. ¿De qué depende eso? ¿De la actividad? De la actividad, de cuánto están secretando, ¿ya? Pero normalmente van a ser células que tienen un aspecto que es un poquito más claro que las células parafoliculares. ¿Por qué? Porque su secreción no la vamos a tener almacenada en los gránulos de secreción. Lo tenemos en el coloide.
y por eso serán distintas a las células parafoliculares que sí almacenan su calcitonina. Ahora, obviamente, como son hormonas que son aminoácidas, también vamos a tener una producción a nivel del retículo endoplasmático rugoso y por tanto también vamos a tener el empaquetamiento en Golgi y la formación de vesículas de prohormonas. Pero esas vesículas, en lugar de quedar almacenadas en la célula, van a salir al lumen del coroide. Entonces son inmediatamente exocitadas. Y esa es la gran diferencia. ¿Esas son las calcitoninas, profe? ¿Mm? ¿Lo que está hablando de la calcitonina? No. La T3 y T4. Ah, ya. ¿Y la Y la calcitonina? calcitonina quedan almacenadas. Ah, qué bueno. Entonces quedan ahí como prohormonas para el momento en que tengamos la estimulación necesaria para poder hacer la secreción. ¿Bien? Profe, ¿y cuando es más activa, cómo se va a ver? ¿Es más eosinófila? Claro. Sí, cuando tenga una tiroides más activa se tendrá más eosinófila. De Profe, hecho. entonces el epitelio al final es cúbico alto, Cúbico, depende. No, Cúbico. simple cúbico. Siempre vamos a quedarnos que la tiroides tiene un epitelio que es simple cúbico. Ya. ¿Ya? Con la posibilidad de ser un cilíndrico bajo o un cúbico alto. Es casi, de hecho, entre cilíndrico bajo y cúbico alto no hay mucha diferencia, No, ¿verdad? no. Por si acaso. Pero cualquiera de las dos opciones, por lo menos a mí me es válida Ya. en ese caso. Ok. Y tiene intensidades variables de eosinofilia, pero normalmente es más pálido que las células parafoliculares. Ujú, ya. ¿Bien? Sí. Súper. Tenemos más ejemplos. Fíjense. Célula un poquitito más clara, ¿cierto? Un poquitito más clara, otras que se ven un poco más oscuras. Miren, acá estas, que están en un epitelio cúbico más alto, las vemos y se ven también un poco más marcadas. Se ven un poco más teñidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo se va a ir admitiendo con ello. Células parafoliculares, mucho más grandes y súper eosinófilas. ¿Ya? O sea, son bien rosadas. De hecho, en esta imagen, cuando la vean en la clase, se van a dar cuenta que se ven hasta las granulaciones. No me digas que eso grande es la parafolicular. Acá, Sí, eso. Es un acá tenemos conjunto. un buen cúmulo de células parafoliculares. Un cúmulo grande, es todo lo que no está conectado y de hecho Parece está súper folículo. vascularizado. Mira, capilar acá, capilar acá, capilar acá, capilar allá. Profe, yo sé que está ahí. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, eso también es Es un folículo. Ah, folículo, no Es un folículo, mira, todo esto es coloide. Solamente que es un folículo que probablemente tiene, esto probablemente sea un artefacto de corte. Ese folículo tiene que estar en un nivel más bajo o más alto en el corte. Ya, claro. Entonces lo que agarraste es como la Se puntita del cortó la folículo. O sea, que punta la del folículo. parafolicular no tiene coloide. No, Ah, por eso. por eso no están en contacto con coloide. Ah. Esa es la gracia de las parafoliculares. Bien, tenemos algunos ejemplos. En el caso de la paratiroides van a ser 4 cuerpecitos que están ubicados en los lóbulos derecho e izquierdo de la tiroides, ¿ya? Pero por atrás. 5 milímetros de ancho, 2 milímetros de altura. Es una cuestión minúscula. De hecho, muchas veces los pacientes que les hacen extirpación total de tiroides quedan no solamente con suplemento de hormonas tiroideas, ¿ya? Sino que también tienen que quedar con suplemento de hormonas paratiroideas para poder compensar. Porque casi siempre se va. Yo conozco 2 cirujanos de los que he estudiado que han sido capaces de hacer una resección parcial de tiroides y conservar las paratiroides. ¿Ya? Y esto es súper importante porque al final de cuentas son las que se encargan de la regulación del calcio y del fosfato. Entonces, rodeadas de cápsula, se localizan entre las 2 capas de la cápsula tiroides. ¿Qué vamos a tener de entretenido? Que es un tejido, o sea, tiene un tejido conectivo laxo que es con muchas fibras reticulares. Por lo tanto, después cuando ustedes tengan procesamiento, van a aprendérselo como que esto nos podría servir para poder mirarlas con una impregnación argentina de goma, que es a la fibra reticular. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia de una fibra reticular cuando la miran con HE? Es que se ve muy fibrilar, ¿ya? Pero finito. Se ve fibrilar pero finito. Esa es la gracia de la fibra reticular. Y tenemos básicamente 2 tipos celulares, ¿ya? Que van a ser las células principales y las células oxifílicas. Las células principales son las que son parte del parénquima como tal, las que van a hacer la secreción de la paratormona para la regulación de calcio y son las más abundantes, pero con citoplasma pequeño.
¿ok? Las células oxifílicas son mucho menos abundantes, sobre todo en adultos, porque se dan mucho más en infantiles. Se considera que son células como inmaduras, ¿ya? Hay como la postulación de que son células inmaduras, pero estas no tienen gránulos de secreción y tienden a ser 2 veces más grandes que las células principales. ¿Por qué? Porque acá, pese a que el citoplasma sea pequeño, también le podemos pillar granulaciones. ¿Recuerdan? De 3 y de 4 qué tipo de hormonas son. Sí. ¿Cómo? No entendí la pregunta que tú estás escribiendo. De eso que Son residuos aminoácidos. ¿Es cierto? Las tirosinas. Profe, de la tiroides, de todo el conjunto de la tiroides, ¿la única que tiene tejido conjuntivo es la paratiroides? No, todo tiene tejido conectivo, solamente que puede ser más o menos abundante. Ah, la tiroides como tal, Mira, no hay. vamos al segundo, pero obvio que es. Vamos a ver inmediatamente, haciendo una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con el tejido conectivo de la tiroides? ¿Ya? El tejido conectivo de la tiroides está compuesto por un estroma de tejido conectivo laxo altamente vascularizado. Ah, también. Es eso. ¿Vale? Solamente que en el caso de la paratiroides. ¿A dónde está? ¿El tejido laxo? Mira, Ah, sí. ¿lo vemos? Sí. Perfecto. Tejido conectivo El tejido laxo conectivo altamente laxo. vascularizado. Dijo sí, perdón. En el caso de la paratiroides, adicionalmente al tejido conectivo laxo, es muy rico en fibras reticulares que le dan sostén a las células. ¿Ya? Normalmente los órganos parenquimatosos que son muy macizos tienden a tener harto tejido reticular, harto... Sí, fibra reticular. ¿Y la tiroides tiene algún tipo de fibra? Sí, claro, también tiene fibra ¿Fui yo? reticular. Estoy que tapo el muro y lo buscamos. Claro que sí. Sí, pero son... Entonces, células, vamos a ver, células principales. De hecho, esta me gusta. ¿Ya? Porque esta H está súper clara de qué es lo que deberíamos estar mirando. Entonces, donde estamos viendo células principales, se fijan que son células que son un poquitito más pequeñas, ¿ya? Pero que están totalmente granuladas. ¿Lo ven? Entonces, si bien se ven con el citoplasma un poquitito más pálido, es pálido, pero lleno de granulaciones, lleno de gránulos de secreción. Entonces, cuando uno puede ver, y esto también es para procesamiento, cuando uno puede ver las granulaciones en tejidos que son secretores, esa HE está bien hecha. ¿Ya? Son una hematoxilina y eosina bien hecha. ¿Y cuando se ve la granulación? Sí. Si una buena hematoxilina y eosina debería verse súper bien las granulaciones. Y de hecho, eso lo vamos a comentar también cuando estén conmigo en integrador. Ah, porque sí, también me ven en integrador. Ah, No, si ya de aquí para adelante nos empezamos ya. En tercero nos empezamos a ver. pues usted que debe tener los médicos en morfos, pero ¿en qué parte especializada? Yo en todo lo que es... Le está preguntando por su currículum, profe. Por su básicamente, CV. Usted quiere saber todas las cosas que... Sí, eso le está preguntando. Aquí es el momento no humilde. Yo creo que vamos a estar en el momento. No, enfrentando, ahora que nos enfrentamos. Trabajé un año en el Hospital San José, en todo lo que es histoprocesamiento. Y de hecho ahí se aprende mucha histoquímica. Trabajé 7 años en el Laboratorio Central de Inmunohistoquímica, donde no se hace solamente inmunohistoquímica, porque también se trabaja con citología en base líquida, con tipificación de virus papiloma, con biología molecular de marcadores que son relacionados a pronóstico, tratamiento y resistencia en terapias a cáncer, ¿cierto? Diagnóstico de microorganismos, de enfermedades de transmisión sexual y micobacterias. También soy aplicacionista para una empresa de importación y distribución de equipos médicos. Básicamente el aplicacionista es el que entrena a los tecnólogos en cómo utilizar equipamiento o se encarga de solucionar los cachos con estandarización técnica. Ah, También estoy capacitado como servicio técnico de 2 instrumentos de inmunotensionadores y soy profe. Y tengo el magíster en docencia para la educación superior para ¿Qué poder solicita hacer la buenas UNAM? clases con ustedes porque una de las cosas que yo más amo es enseñar. Entonces, si me preguntan qué estoy especializado, En todo. Ah, sí. de hecho también leo, trabajo con muestras particulares de
tipificación de virus papiloma y Bueno. citologías en base líquida. Me toca por ahí leer. A mí me pueden preguntar lo que sea menos citogenética. Citogenética es la única porquería que... No me hace feliz. Pero bueno, ya está la colega, Catalina Musa, tecnólogo senior del Laboratorio Central del Muro. También es mi esposa. El día de hoy. Y a ella le encanta la citogenética. Así que cualquier consulta relacionada puede llegar. Ex alumna de la UNAM. ¿Usted también es exalumno de UNAM? No, soy de la Chile. ¿De qué? De la Chile. Ok, entonces, celulita, ¿cierto? Células principales son más pequeñas, tienen abundantes gránulos de secreción y tenemos las células oxifílicas que son más eosinófilas, son más grandes y normalmente se ve como un citoplasma medio granular, pero no son activas, no son secretoras. ¿Ok? Bien. Con esto ya llegamos a la última parte, que es glándula suprarrenal. Perdón, ¿dudas con tiroides? No, esta era más fácil. ¿Todo clarito? Sí. Vamos. Glándula suprarrenal, para que vayamos cerrando. Sí, me quedan. Estructuras básicas, donde se ubican sobre los riñones, ¿cierto? Tienen forma triangular y tienen una cantidad de regulaciones que es espectacular, porque van a estar relacionadas al estrés, van a estar relacionadas también al control de fluidos, de volúmenes de fluidos, ¿cierto? También secretan hormonas de tipo sexual. Entonces, sus funciones son Amplias. interesantes. Bien, por lo tanto, acá anatómicamente son dos estructuras que están compuestas por una médula y por una corteza. Aunque el orden correcto es corteza, ¿cierto? Y después la médula. Y la médula está adentro de la glándula, ¿cierto? Y también va a ser altamente vascularizada. Bien. ¿Cómo funciona la regulación de la glándula suprarrenal? En este caso, normalmente es por el sistema nervioso autónomo. Y por eso se relaciona mucho con los estímulos de estrés, de lo que es ciclo circadiano, ¿cierto? Sí. ¿Estamos hablando de cuál de las dos? ¿De la médula o de la corteza? Both. Ambas. Entonces, vamos a tener en la corteza suprarrenal, en primer lugar, tres zonas que vamos a tener que toda la corteza secreta hormonas de tipo esteroidal. ¿Ya? Entonces, la corteza, esteroides, derivados del colesterol. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Una zona glomerulosa, donde vamos a tener los mineralocorticoides. Una zona fasciculada, ¿cierto? Que va a producir glucocorticoides. Y una zona reticulada que produce andrógenos. ¿Ya? En el caso de la médula, acá pasamos a la epinefrina y la norepinefrina. ¿Ya? O sea, la epinefrina, adrenalina, noradrenalina. Ahí. Ya, eso es lo que vamos a tener en la secreción de la médula. Y esas desgraciados sí son derivados peptídicos. Y eso explica por qué la médula y la corteza se ven distintas. Entonces, vamos allá. ¿Qué les llama la atención de esta imagen comparada con las otras que hemos estado viendo? De la glándula. Es más clarita. Es más clarita. ¿Y cómo se llama eso? Son más claritas las células, ¿cierto? Ya. Esto responde, acá nos vamos a adelantar un poquitito al procesamiento, porque ustedes el procesamiento todavía nada, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo así? Procesamiento de tejido, ramos de procesamiento de tejido todavía ¿La no. línea histológica? Sí, Sí lo estamos viendo. ¿lo están viendo? Sí, ya sé. Pero estamos ¿Qué han en visto? inclusión. Ya están en inclusión. Y corte. No, vamos a pasar ¿Es por por la el tema de edición. los lípidos que se van por la modificación? ¿Se van por la fijación del lípido? No, por la... Perfecto, sí los puedo torturar. No. Maravilloso. No sabemos de qué aparece. No saben, no responden. No, dijeron que están en inclusión, si están en inclusión, ustedes ya vieron esto. ¿Qué pasa del mes? A ver, pasen del procesamiento. Ay, Dios, ¿para qué hablé? Ustedes están jodidos conmigo porque yo siempre fui integración curricular. ¿Ya? Entonces,
yo acá mezclo todo. Fases del procesamiento. Fijación, Deshidratación, aclaramiento, aclaramiento, impregnación. inclusión, La inclusión. O sea, No, Impregnación. impregnación, y ahora sí, Ahora, inclusión definitiva. Esas vamos a dejarlas como las fases del Tenía que procesamiento hacer del la tejido, impregnación. porque después ya pasamos a la microtomía, ¿cierto? sí. Que es corte y después tinción. ¿Ok? ¿Qué pasa con los lípidos? A ver, los lípidos, ¿en qué son solubles? en alcohol. En alcohol, en aceite, ¿cierto? ¿Qué utilizamos para deshidratar? Alcohol. Alcohol. ¿Qué usamos para aclarar? Silón. Silón. ¿Qué es el silón? Un compuesto altamente cancerígeno. Es Aclarante. altamente cancerígeno. Es todo lo que sé. Ya, es todo lo que sé. El hidrofóbico también. Es hidrofóbico, es un aceite. Aceite. Ya. Ah. Es un aceite. ¿Qué va a pasar con mis lípidos cuando yo proceso las muestras? Volaron. En los alcoholes y en el aclaramiento, Claro. volaron. ¿Ya? Lo que me va a dejar los citoplasmas con un aspecto ópticamente vacío. Claro, ¿Ya? sí. Es el término correcto. Óptimamente la profe Cuba. Sí. Entonces, si yo tengo acá Uno. Me va a poner. una estructura de corteza, ¿cierto? Todas mis células de corteza que producen hormonas esteroidales que almacenan para su liberación. Entonces, ¿qué va a estar sucediendo con el procesamiento? Se pierde el tiempo. Se pierden los lípidos. Y por eso las células se ven así, esponjosas. ¿Cierto? Como espongiositos. Sí. ¿Sí, cierto? ¿Por qué razón se veía sin, o sea, ópticamente vacío? ¿La razón era por qué? Porque Por los son lípidos. Porque tus hormonas son esteroidales. En el proceso de... Deshidratación. No, Los no pierdes. entiendo lo que es. Por lo tanto, las células te van a quedar ópticamente vacías. Ah, yo digo una esponja, pero. Entonces, eso explica Se me mucho. olvida cuando- Porque al final, la formalina, ¿qué es lo que fija? Las Proteínas. 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 Entonces, todo lo que son péptidos, ¿cierto? Lo que son proteínas de secreción, péptidos de secreción o aminoácidos de secreción, van a quedar fijados con la formalina y por eso los retenemos para la tinción. En cambio, lo que termina pasando con elementos como, por ejemplo, el glucógeno, ¿cierto? Que es soluble en agua, Se va. se va. O se pierde la mayor parte. Lo que va a pasar con los lípidos que son solubles en solventes orgánicos, se van. Y me quedan las alternativas acá ópticamente vacías. O sea, la celulita. ¿Qué dijo de la formalina? ¿Mm? ¿Qué dijo de la formalina? Que la formalina fija proteínas. Ya. ¿No es clínicamente importante que mantengamos los lípidos en algún diagnóstico? ¿O en alguna...? No en estas patologías. No en esa Es que va a depender de la tinción que vayamos a Y si hacer. quisiera mantener lípido, ¿cómo lo hacemos? ¿Con Microscopía tetróxido de óptica. osmio? ¿Mm? ¿Tetróxido de osmio o Microscopía de electrones. con filamento? Es que ahí entramos, cuando hablamos de microscopía electrónica, nos vamos. No, ahí no Sí, podemos ir. para otro lado. No, es para ese tipo de diagnóstico. Ok. Sí, lo siento, yo me voy un poco por las ramas, pero espero que estén entretenidos con lo que estamos No, sí, nos conversando. sirve porque muchísimo, por eso Sí, entonces estamos dando dos ramas de un tiro. es que ese es el problema de que el profe de reemplazo sea el profe de integración también. Aparte, no es por no te expliques. Ok. Entonces, ¿me terminamos bien la sala? Es igual que la semana Lípidos. pasada. Total, tengo que hacer la de Los lípidos, por defecto, los vamos a trabajar siempre por congelación. ¿Ok? Siempre los vamos a trabajar por congelación. ¿Por qué? Porque el hecho de que se les pase el tetróxido de osmio como un fijador de lípidos es una cosa meramente anecdótica. ¿Ya? Porque es el tetróxido de osmio. ¿Ya? Este muchachito fija lípidos. Pero es para Solamente para microscopía electrónica. Electrónica. Claro. Creo que se usa solamente porque tiene de buena manera la membrana. Porque lo que pasa es que nosotros acá, si agarras el procesamiento normal,
en el que pasas por alcoholes sin haber preservado los lípidos, en microscopía electrónica, que tú ves las membranas celulares, ya no las ves. Desaparecieron, se fueron los fosfolípidos. Entonces ya no las tienes. Claro. Y además tienes todos los efectos de compresión de la formalina. Entonces, cuando hablamos de microscopía electrónica, y esto va a ser solamente la pincelada más rápida que podamos hacer. Esto es muy rápido. Microscopía electrónica de transmisión particularmente. ¿Ves? Vamos a tener fijación con glutaraldehído. Sí, ese es el especialista. Vamos a tener El net. segunda fijación con tetróxido de ómeo. Ujú. ¿Ya? Entonces, en esto estamos fijando lípidos. En esto estamos fijando proteínas. Proteínas. Al fijar los lípidos y las proteínas, ¿ya? Esta fijación va a ser más rápida con glutaraldehído, porque a diferencia del formaldehído tiene dos radicales para poder hacer la fijación. Entonces es una fijación que es más eficiente. Al ser más eficiente, evitamos la pérdida de componentes que sean solubles en agua, como por ejemplo los azúcares, ¿ya? Y mantenemos su localización. Después de eso, pasamos a lo que va a ser deshidratación. Y después pasamos a la inclusión. Pero esto es en resinas. No es en parafina, ya se hace en resina. Claro. Después se hacen los cortes de ultramicrotomía y esos cortes de ultramicrotomía los vamos a pasar por la HE de... La vamos a pasar por la HE de microscopía electrónica que es uranilo cromo. Uralina, ya. Y estos muchachos, en realidad, no son tinciones, son impregnaciones. Impregnación. ¿Ya? Eso es microscopía electrónica. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto? Uranilo cromo. Uranilo plomo. Esto es microscopía electrónica de transmisión, básicamente. ¿Ya? Porque la de barrido es diferente, tenemos que hacer un secado por punto crítico, cosa de que no se pierda la estructura Pero más de lo que complejo, queremos ver de forma tridimensional. Después del secado de punto crítico, eso se coloca sobre una platina de sublimación, donde se le va a sublimar platina encima. Por eso es caro. Ay, ¿Ya? bueno, pero el resultado es. Se hace con platina. Sí, pues, por el resultado. Ya. Espéreme, profe, espéreme, profe.